Venezuela hoy se mueve entre dólares y bolívares, pero no todos viven igual. La dolarización informal ha permitido sobrevivir a algunos mientras profundiza la brecha social para millones. Entre salarios pulverizados, economía de subsistencia y familias sostenidas por remesas, el país vive una realidad dura. ¿Quién puede vivir y quién apenas resiste? Y ahora, ¿cómo cambia el panorama con la llegada de Estados Unidos y la dolarización? Para analizar este panorama nos está acompañando hoy José Guerra. Él es economista venezolano y analista de la dolarización de facto, la desigualdad y el impacto real de la crisis en la vida diaria de los venezolanos. Señor José Guerra, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, Venezuela vive un momento económico complicado. La economía está dolarizada de facto. Todos los precios, todos. Desde la carne, pasando por la leche, hasta los vestidos y el vestuario, están denominados en dólares, aunque se pagan en ambas monedas, o en tres monedas, dólares, bolívares o euros, dependiendo de la disponibilidad del comprador. Y eso ha ocurrido así por la hiperinflación que vivió Venezuela entre el año 2017 y el año 2021, que básicamente desapareció el bolívar como unidad monetaria. Quiero recordarle a ustedes que al bolívar original le han quitado ya 14 ceros entre el año 2008 y el año 2020. De manera tal que es una moneda para todos fines prácticos que ha perdido todos sus atributos monetarios, y en el medio de ello están los venezolanos con una situación de extrema desigualdad entre aquellos que reciben dólares, ganan en dólares, tanto porque están calificados para ganar en dólares o reciben remesas del exterior, y la inmensa mayoría que no recibe ni dólares del exterior ni gana dólares en Venezuela. Entonces es un país paradójico que en este momento pues, está en el ojo del huracán en el mundo por la acción que hizo el presidente de los Estados Unidos el 3 de enero de este año, que se llevaron preso a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y a su esposa, y los tienen encerrados presos en los Estados Unidos, pero ha reconocido de hecho a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y están llegando a algunos acuerdos. Es en ese contexto en el cual pues, está Venezuela recibiendo ahora ingresos por exportaciones petroleras que antes iban a China y están nutriendo esos dólares en la economía venezolana. Hay una sensación de algún alivio, pero no es suficiente dada la magnitud de la crisis. En este momento, ¿quién vive hoy bien en Venezuela y quiénes quedaron fuera del sistema? Bueno, Venezuela ha tenido una emigración de más de 8 millones de personas. Buena parte de ellos están en Colombia, la gran mayoría en Estados Unidos, en España, en Italia, en Argentina, en muchos países. Y los que quedan en Venezuela son los sobrevivientes al naufragio, aquellos que decidieron o que no pudieron irse, y otros que decidieron quedarse luchando allá con sus empresas, con su trabajo, porque no es fácil emigrar, es difícil, hay que rehacer la vida, pero hay gente que tiene empresas, que se mantiene, otros que decidieron seguir luchando. Entonces hay como dos países, el país del exterior, que son 7 millones, 8 millones, y el país interno, que son, o sea, los que están en Venezuela, que son como unos 27, 28 millones de habitantes, pero que están allá, digamos, sobreviviendo a la crisis y tratando otros de hacer oportunidades y rehacer lo que perdieron durante la crisis. ¿El salario en Venezuela alcanza para vivir o solamente para sobrevivir? O sea, ¿sí alcanza el dinero? No alcanza. Fíjese usted que la canasta básica alimentaria para una familia de 4 miembros, 4 integrantes, está cifrada de unos $420. Es decir, alimentos y servicios, 450, digamos, y solamente el 20% la puede adquirir. El resto adquiere, pues, digamos, un 30% de esa canasta, del valor de la canasta, y no vive en condiciones adecuadas, ni come bien, ni tiene los servicios apropiados.
Esta es una situación muy complicada la de Venezuela, por esa brecha salarial tan grande, porque hay dos mundos en realidad, el mundo del sector privado y el mundo del sector público. Los empleados públicos ganan un salario que en promedio, mejor dicho, una remuneración, que es salario más bonos, en promedio de unos 70 u 80 dólares mensuales. En tanto que el trabajador privado, en promedio de la industria, el comercio y otras actividades, gana unos 250 o 300 dólares en promedio. Es decir, hay una discrepancia muy grande. Pero en términos generales, las remuneraciones son extremadamente bajas comparado con el valor de la canasta alimentaria y de servicios. Señor Guerra, usted no ha mencionado que muchos venezolanos salieron, unos a Chile, a Colombia, a Estados Unidos, y muchos de los que se quedaron viven de las remesas. ¿Se puede vivir con ese dinero en las remesas que se envían desde fuera de Venezuela? No, no es suficiente. No es suficiente porque son muy pocos los que pueden enviar más de 200 dólares mensuales. Porque, bueno, entre los que se fueron hay gente muy calificada, que se fueron con toda su familia, pero los que se quedaron allá están recibiendo 100, digamos, el promedio es entre 80 y 100 dólares mensuales, y eso evidentemente es insuficiente, porque no es solamente la canasta alimentaria, también son los servicios, es la electricidad, que es cara, antes era regalada, ahora es cara, las medicinas que son también caras, es decir, no se puede vivir solamente con la remesa. Y digamos, es absolutamente inconveniente que un país esté viviendo la mayoría de su gente basado en el trabajo de otros que están en el exterior. El país tiene que tener condiciones para generar ingresos y para producir, y yo creo que eso es lo que le hace falta a Venezuela. Hagamos un ejercicio. Con 100 dólares, ¿qué se puede comprar en Venezuela? Con 100 dólares usted puede comprar los alimentos, es decir, si compra la canasta alimentaria, no le va a alcanzar. O sea, usted puede comer con 100 dólares aceptablemente bien por unos 12 días, no más de eso. Es decir, eso quiere decir que usted tiene que fraccionar el ingreso y estirarlo hasta los 30 días, ¿verdad? Para que pueda, pues, alimentarse medianamente, porque no se va a alimentar bien. O sea, no hay manera de que con 100 dólares usted pueda cubrir todas sus necesidades, porque además los productos son muy caros en dólares en Venezuela. Venezuela es más caro en dólares que en Colombia. Es decir, usted con 100 dólares en Venezuela compra 70% de lo que compra en Colombia. Es decir, que en Colombia los dólares rinden más que en Venezuela, para ponérselo más claro. ¿Tiene algún ejemplo de algún producto que usted pueda hacer la diferenciación? Por ejemplo, se viene ahora el kilo de carne. No sé cuánto cuesta en Colombia, pero en Venezuela un kilo de carne llegó a costar 17 dólares. Ahora está costando 12, porque el tipo de cambio ha bajado. No sé cuánto estará en Colombia, pero 12 dólares es caro un kilo de carne. Ha bajado un poco más, tal vez 10. Pero ese es un ejemplo que yo le pondría, pues, un kilo de carne. ¿Usted ha percibido que con el tema de la migración eso se convirtió como una cadena de supervivencia para los que se quedaron? Porque por lo general le toca sobrevivir al que está en ese país para mantenerse, pero sacar recursos de 100 o 200 dólares para enviar a su familia. Eso ha sido muy difícil para las familias venezolanas. Muy difícil, muy difícil. Y sobre todo en los países donde los ingresos no son tan elevados como en los Estados Unidos, es más difícil todavía. Por ejemplo, en Colombia, yo dudo que alguien que trabaje, digamos, en términos promedio, porque hay gente muy calificada en Colombia, que son presidentes de empresas, jefes, etcétera, que ganan muy bien. Pero yo dudo que un trabajador promedio que esté en Colombia pueda mandar 100 dólares mensuales a Venezuela. Tal vez mandará 30, 50. Pero alguien que esté en Estados Unidos lo podría mandar, pero con un gran sacrificio. Y los que están en Europa, no creo, porque los sueldos en España, que es donde están buena parte de los venezolanos, que ganan 1.000 euros mensuales, los famosos 1.000 euristas en España, no creo que le alcance para mucho. ¿Podría existir la posibilidad de que los bolívares definitivamente desaparezcan y que se mantenga la decisión del gobierno de Estados Unidos de dolarizar Venezuela? Y eso podría ser, no sé, bajo su percepción como economista, ¿le serviría mucho al crecimiento económico a Venezuela? No, el presidente Trump no ha planteado la dolarización.
No, eso es una noticia falsa que se corrió. No, no ha planteado la dolarización. Y yo creo qué bueno que lo aclare, qué bueno que lo no, aclare, es falso. pero No, absolutamente falso. El presidente Donald pero Trump entonces, ¿qué sería lo conveniente para Venezuela en materia de economía? Bueno, ¿Que hay que hacer un plan económico. Sí, Venezuela va a ser una economía bimonetaria por muchos años, como lo es Perú, como lo es Uruguay, que tiene inflación baja, pero que fueron países sometidos a altas inflaciones, y no es fácil salir de la dolarización informal, como la que tenemos en Venezuela una vez que usted entra a ella, porque la inflación no se cura de un día para otro. Perú, por ejemplo, que tiene ya 30 y tantos años con inflaciones bajísimas, todavía es una economía dolarizada, lo mismo que Uruguay, dígame Argentina. Entonces, Colombia no lo es. Colombia es un país donde prevalece su moneda porque siempre ha sido un país disciplinado en términos fiscales, no tiene inflaciones altas, pero esa dualidad monetaria se va a quedar por un tiempo. Pero Venezuela tiene un camino que hacer, que reconstruir, que es la estabilidad monetaria, bajar la inflación. Eso significa reordenar al Banco Central y sobre todo que el gobierno no siga manteniendo esos déficits fiscales tan grandes que tiene, financiados de la nada con impresión de dinero que hace el Banco Central. Esa venta del petróleo que se está anunciando va a ayudar mucho a la economía de Venezuela y a la persona del común. La está ayudando. Al común no sé. No sé porque los dólares lo agarra el gobierno, los dólares entran por el Banco Central se lo asigna a las empresas y se importa productos que antes eran muy difíciles de encontrarlo. Va a haber un cierto alivio indudablemente, pero yo creo que esa no es la solución. La solución es que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera a como, digamos, en términos de lo que estaba antes de la llegada de Chávez, 3.500.000 barriles de petróleo por día, que lo venda ella misma, sin intervención de nadie, y que esa plata se use para los fines adecuados, como son, por ejemplo, reconstruir las escuelas, los hospitales, aumentar los salarios de la administración pública y hacer obras de infraestructura. El petróleo da para eso. Con 3.500.000 barriles de petróleo, Venezuela se puede recuperar en un plazo prudencial, si los dineros se administran bien. Señor José Guerra, ya para terminar, quisiera preguntarle qué tendría que cambiar para que los venezolanos vuelvan a vivir y no a resistir como lo están haciendo ahora. Con un cambio político que restaure la democracia, instaure una economía de mercado con responsabilidad social, donde el Estado juega un rol fundamental en la provisión de bienes, servicios y que se ocupe del ciudadano y que no haya corrupción. ¿Y después del 3 de enero ve que van por buen camino? Las cosas cambiaron. Indudablemente la política se descongeló, hay un cambio, pero no se ha concretado todavía la transición. Le agradecemos mucho por su tiempo, por darnos claridad sobre lo que está pasando en materia de economía en Venezuela y en el tema de cómo se mueve el tema del dólar y también el bolívar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes y que estén bien. Y a todos nuestros suscriptores, gracias por acompañarnos todos los días. Tratamos de buscar temas, sobre todo por estos días, relacionados a Venezuela, de acuerdo al interés y porque ha despertado después del 3 de enero qué está pasando y qué va a pasar y cuál es el futuro de Venezuela. Gracias por compartir, gracias por darle like y gracias por todo, por comentar. Hasta pronto.